Hola a todos y a todas, hoy les traigo el análisis del tráiler de la B8. Esta vez vamos a estar hablando de muchas cosas y analizando todo con detalle. Primero vamos a hablar de los sonidos. Una cosa a recalcar es que la mayoría de estos sonidos parecen que son efectos, como el tu, que es este. O el silbido que suena cuando comienza el drop, que también está acompañado con un crash o algo así. Luego un grito que no se escucha mucho, pero está. Y también el bajo y otros sonidos que ya conocemos. Por eso pienso que son sonidos que probablemente no estén en el juego. A lo mejor el grito sí, pero lo demás está hecho para el tráiler. Ahora vamos a pasar a las escenas. Prepárense porque esta parte va a ser muy larga. Bueno, la primera escena vemos muchos edificios, en los cuales hay mucha simbología con triángulos. Quédense con eso. Además de eso parecen que hay hologramas, que en realidad esos hologramas creo que están en casi todo el trailer. Ahora pasamos a la siguiente escena. En esta vemos más edificios, en los cuales el que más se ve es bastante grande y vemos más claramente la simbología de los triángulos. También hay muchas antenas y cables que no sé qué serán, además de que vemos todo de una manera que parece que estuviéramos debajo de un edificio o alguno abandonado, o eso es lo que yo creo. Pero ahora vamos a pasar a una de las escenas más importantes. Bueno, en esta escena ya vemos muchas cosas, pero vamos por partes. Primero vamos a hablar del entorno, o sea el espacio de esta escena, que lo que podemos ver es que parece una calle muy como en Cyberpunk, y seguimos viendo cables, hologramas y más triángulos. También se ven unas naves triangulares, como no, que van hacia el edificio grande que se ve en el fondo, que también tiene un triángulo. Uy Dios, ¿cómo estamos con el triángulo, no? Pero pasando eso también parece que hubiera una puerta, así que probablemente estas naves se guardan en ese edificio, o podría ser el mismo que el de la primera escena. Pero bueno, después de haber hablado bastante de eso, pasamos a los que nos interesa. Los Incrédulos. Bueno, lo que vemos es que hay muchísimos Incrédulos en todo este espacio, cuales los que más se ven son uno que tiene una máscara media rara, otro que parece que tiene anteojos, otro que también tiene una máscara muy épica, también uno que está dado vuelta a la izquierda que no sé cuál será, y por último uno que parece que tuviera un visor o algo, solo que no sabemos qué podría ser porque está dado vuelta. Una cosa curiosa de todo esto es que todos los Incredibles tienen distintas anatomías de la cara y el pelo, que eso tengo pensado hablarlo luego porque está relacionado con algo. Que por cierto, el Incrediman que tiene la máscara épica no tiene boca, pero bueno, eso no estoy muy seguro de por qué será. Siendo con el tema, faltan mencionar algunas cosas, como que el Incrediman de We Must Believe está un poco en el fondo y se le ve por su máscara. Y falta hablar obviamente de todos los que están en el fondo, que hay algunos nuevos y otros que son creo que los mismos que se ven y que están enfrente, pero dados vueltas. O sea que están caminando hacia atrás. Por ejemplo, este que tiene las gafas. Podría ser este otro que está a la derecha, pero yo creo que es el que mencionamos que está a la izquierda. Sí, ese. Y luego el que está a la derecha, que dijimos que parece que tiene un visor, yo creo que podría ser el que está un poquito más a la derecha mirando la ventana, o el que está en el fondo. Y los nuevos pueden ser los que mencionamos recién, no sé, puede ser. Y luego este que está al ladito, que me hace recordar al fanmade de RB Series, un Gapperman. Y también otro que tiene el pelo medio raro, que también lleva un visor. La mayoría tienen visores, pero bueno, esos son los que yo encontré. Podría haber otros, pero probablemente son siluetas de los mismos Incredibles o para rellenarnos. En pantalla les estaré mostrando algunas de las siluetas extrañas. En la escena que sigue hay un Incredible normal que tiene una vestimenta que me hace recordar a Sheban. Va pasando por un callejón, parece entre dos edificios, y de fondo pasan más personas.
En la siguiente aparece el mismo Incrediman, pero como si lo estuvieran escaneando, y al lado están algunos de los iconos de los personajes. Yo creo que estos, que por cierto ya lo suponía y lo confirmé por el video de Mateo, y a la izquierda vemos cómo es que aparece como la silueta de un Incrediman, como si fuera una cámara que lo estuviera identificando. Luego nos dicen, prepárate. Y en esta escena nos revelan la fecha que va a salir la versión, en diciembre. Terminando nos aparece el nombre de la versión, supongo que es Dystopia, la verdad muy épico el nombre. Al final no era Cyberpunk, creo que eso solo era el contexto de la versión, y bueno, lo de Reaching the Stars simplemente era una voz. Y por último aparece el círculo que dice B8, pero no sé si se dieron cuenta, pero en vez de decir Work in Progress, dice Coming Soon. Y con esto terminamos el apartado de escenas. Uff. Bueno, vamos a descansar un poco. Pasemos a las teorías. En este apartado lo vamos a dividir en el contexto de la versión y explicar el tráiler, la relación con Aliv y con respecto a sus bonus, que este a su vez está dividido en la explicación del bonus Alive y VR. Sé que probablemente esto piensen que no tenga nada que ver, pero se los voy a tratar de explicar para que se entienda. Y la evolución de los personajes de Aliv hasta Dystopia. Entonces empecemos con el contexto de la versión y la explicación del trailer. Bueno, con el contexto de la versión me refiero a que más o menos tenga relación con la versión, así como la V5 es de Brasil, lo mismo para esta versión. Y como ya sabemos, es Cyberpunk, además de que si buscamos la definición de distopía en Google, nos aparece esto. La definición es un estado o sociedad imaginarios en los que hay un gran sufrimiento o injusticia, típicamente de uno totalitario o post-apocalíptico. Y cabe decir que le acerté, por así decirlo, con mi teoría que hay como alguien o algún culto que los está controlando. ¿Y cómo sé esto? Lo sé porque si omitimos las partes donde solo hay edificios en las escenas que están todos los Incredibles, la mayoría tienen modificaciones o máscaras. Y en la escena cuando aparece el Incredible normal con vestimenta gris, pero sin ninguna máscara pasando por un callejón, podremos deducir que cuando pasa hay una cámara que está tratando de identificar al Incredible porque parecen los iconos de las máscaras. O sea, es como si la cámara estuviera diciendo, a ver quién es este, y estuviera fijándose qué Incredible modificado es, o sino que el Incredible se quisiera modificar como todos los otros y están tratando de identificarlo para saber qué modificación le van a poner. Ahora, pasando a la relación con Aliv y lo demás, hay que hablar de lo que ya les dije. Aliv y Dystopia tienen la misma simbología de triángulos y los dos tienen demasiadas coincidencias. Por eso yo creo que Dystopia pasa en el mismo universo que Aliv, pero en el futuro. Por eso quiero explicar qué es lo que pasó para que en el futuro sea así. Y a eso voy, y primero voy a explicar el bonus 1, que se llama Aliv. Bueno, al principio vemos un cometa o meteorito o algo, así que pudo ser que se haya estrellado y que por eso la mayoría de las Incredibles tuvieron que modificar sus partes del cuerpo o incluso que tengan máscaras, porque la cara la tienen mal o algo. Igual no creo que tenga mucho sentido esto. O que de lo que vino en ese meteorito haya controlado todo el mundo o esa ciudad, o algo así. Que tampoco creo. Y acá entra el bonus VR, que el man que tiene el VR controló el meteorito para que cayera ahí y que le diera una tecnología extraña. Y esto me di cuenta por la expresión del final. O que simplemente sea lo que dijimos recién, solo que el meteorito cayó, ese Incredible lo encontró con una nueva tecnología y que con eso hicieron una especie de nuevo orden mundial o algo así. No creo que sea así, pero bueno, podría ser. Y como último, terminando con las teorías, como estamos diciendo que Dystopia es el futuro de Ali, podríamos deducir que los personajes evolucionaron como los vemos en esta nueva versión. Y en pantalla les estaré mostrando imágenes en las que podremos demostrar esto, que obviamente solo son pequeñas similitudes.
Ahora les voy a mostrar cómo se escuchan los 3 teasers juntos más el trailer. Estos videos fueron hechos por Incredibox Max y Fernando Bro Games. Reaching the stars. Y por último les muestro mi remake del teaser. Bueno, espero que les haya gustado. Les mando un saludo a 他可爱的印第苏美尔。 y a Vid, que fue con el que estuvimos charlando de estas cosas y acotando ideas para el video. Suscribe a su canal que hace muy buenos videos. Y a todos los que me pidieron que haga una recreación de su fanmade, lo voy a hacer. Pero no sé cuándo. Y sin más nada que decir, adiós.